Shalom amigos, queridos amigos, estamos nuevamente juntos. Cada vez que comienza la semana, después de un Shabbat intenso de trabajo, trabajamos duro para disfrutar de las bellezas de Akadosh Baruj Hu, de estar juntos en familia y de estar en el Bet HaKnesset rezando, leyendo la Torá, haciendo Farbrengen con todos los amigos. Esperamos que vamos a hacer el primer Lejaim, que pronto podamos estar todos juntos haciendo Farbrengen en nuestro Bet HaKnesset aquí en Israel. Lejaim. Contando historias, contando lo que pasa en la peralla de la semana, Hasidut, tantas cosas que hay para decir. Hoy escuchamos algo que estamos poniendo bastante últimamente porque tiene que ver con las melodías de Hanukkah, pero además es una melodía que tiene que ver con la peralla de la semana, sobre todo de la semana que pasó y estas donde Jacob Avinu se dedica especialmente a cuidar a sus ovejas, a trabajar duro. Cuando Labán, después de 14 años de trabajo, ve que el hombre floreció tanto y hizo crecer tanto su ganado, y más que Labán no tenía un hijo varón, tenía 2 mujeres. Entonces Jacob lo hizo crecer grandemente, lo hizo ser rico, y entonces esos 14 años que trabajó, Jacob quería llevar su parte, entonces le hizo trabajar 6 años más. Entonces le dijo: todos estos ovejas van a ser para mí y estas van a ser para ti. Le dio a las ovejas que son viejitas, incluso hay ovejas que no quieren reproducirse. Le dio a aquellas que no tenían buen aspecto, medias enfermas. Todas ellas se las dio a Jacob para que él de eso haga su propio ganado y sea eso lo que se lleve, ovejas, cabras, y él se quedó con las mejores. Después, cuando Jacob empezó a cuidar a su ganado y vio que de repente el ganado de Jacob empezaba a crecer en forma lo normal, entonces dijo: bueno, vos quedate con las rayadas, vos quedate con las lisas, yo me quedo con las rayadas. Y Jacob vio que también había una forma de utilizar los métodos espirituales que se invisten aquí en las cosas materiales para mejorar esas ovejas. De repente las ovejas a rayas empezaron a reproducirse en forma normal. Entonces vino Labán y dijo: bueno, ahora todas las rayadas van a ser para mí, las que tienen puntos y manchas van a ser para vos. Y bueno, pasó lo mismo. Después de 6 años Jacob se fue con grandes riquezas, no tuvo más remedio que irse, y entonces Labán hizo un pacto con Jacob que se llamaba Gal Baed. Gal-Ed, la traducción de Gal es una onda, Ed significa testigo. Generalmente cuando se hace un pacto se hace un monumento. En ese lugar se hizo
un gal, como una separación. De aquí para allá estás vos, de acá para aquí estoy yo. Y eso va a ser un testigo, un testimonio de nuestro pacto, de la separación. De todas maneras, un montículo, una pequeña onda de piedras que se juntaron allí, no impiden que uno pase del otro, sino que es algo simbólico que determina que de aquí para allá no pasas y yo de aquí para acá no paso. Explica Kabbalah y Hasidut que lo que más alto se encuentra cuando cae este mundo baja a lo más bajo. Entonces habíamos dicho que esto se llamaba Gal Ed, ese lugar, eso que hicieron, un montículo de piedras que fue testigo del pacto entre Labán y Jacob. Ese Labán, que según algunos dicen fue el primer antisemita de la historia, el primero que de verdad trató de perjudicar a Jacob, incluso a pesar de que era el yerno, era el padre de sus nietos y el esposo de sus hijas. De todas maneras, ese Labán, como siempre sucede, tiene un origen superior que se llama Luben Elión. Labán en hebreo significa blanco. Blanco significa la pureza, algo inmaculado, algo sagrado. ¿Y por qué se llama Labán si fue lo más bajo que había? Porque ese Labán que está ahí abajo representa el Luben Elión, lo blanco supremo, que representa la luz infinita de Dios. Jacob representa este mundo de Tikkun. Labán y todas las luces del caos, como Esav, aquí abajo representan todas las cosas superiores allí arriba, que cuando Dios creó el mundo y creó el firmamento, espiritualmente el firmamento es esa separación que hay entre lo espiritual y lo terrenal, lo que separa los cielos espirituales de la tierra material. Y esa separación es virtual. Nosotros estamos acostumbrados a ver cosas virtuales. ¿Qué es una separación virtual? Para que tengan una idea. Por ejemplo, a un elefante, su dueño lo acostumbra a que si lo ata, esa pequeña soga que él podría destruir apenas moviéndose, si lo ata a un palo, él sabe que está ahí atado y no se puede mover. Es una prisión virtual. Lo mismo sucede con un caballo. Es algo virtual que en realidad no existe, pero que está determinado como un pacto. Y eso es lo que separa el Onim Betachtonim. Eso es lo que separa a Jacob, que representa el mundo de Tikkun, el mundo de reparación, que vino a este mundo material para justamente eliminar esa barrera y mostrar que todo este mundo material que aparentemente está separado de lo espiritual, en realidad es todo uno. Entonces esta es una perashá, la que leímos este Shabbat Vayetze, y salió
con todo lo que significa Vayetze, representa el Shlihut, el que Dios envía el alma a bajar a lo más profundo del abismo, que es investirse en este cuerpo, en este mundo material, para hacer ese trabajo, para rescatar ese Luben Elión, para redimir. ¿Qué quiere decir redimir? Quiere decir revelar algo que ya existe. ¿Hubo un corte en la transmisión pequeño o hace mucho que no estamos conectados? ¿No se escuchó toda la explicación que dije? Okay. Los que nos siguen en los cursos y en todos los videos y todas las cosas que damos para enseñar, ven como lo que significa vivir con el tiempo, en que la época del año, la semana, la perashá, y justamente el estudio que estamos haciendo, que hoy vamos a ingresar en la página 60, que es Samach, que es la letra del mes de Kislev. Vemos cómo todo concuerda y una cosa nos sirve para entender la otra. Entonces, estamos estudiando en las primeras etapas del Seder Ishtalshelut,
orden de desencadenamiento de los mundos, como hay una contracción y después esa línea, esa hora Kav, la línea de luz, va dando origen a distintos mundos, y ese Gal, esa separación entre el Luben Elión, que tiene que ver con el Keter supremo, con la parte más íntima de Dios, se va revelando en el mundo inferior. ¿Y cuándo se reveló? Está escrito que cuando Dios entregó la Torá, anuló el decreto que los Elionim no iban a bajar a los Tachtonim y los Tachtonim no iban a subir a los Elionim, que los mundos superiores no iban a bajar, no se iban a revelar en los mundos inferiores, y los mundos inferiores no iban a poder contactarse, no iban a poder elevarse a lo superior. Entonces, cuando Dios bajó al monte Sinaí, en ese momento todos los mundos y todas las criaturas de todos los mundos, incluyendo la esencia divina de Dios, bajó allí para conectarse con el hombre, para conectarse con la naturaleza. Y es lo que estamos diciendo ahora, que Keter baja y ilumina lo circular, y eso que baja es el Derech Eretz, es el libre albedrío que ilumina el Derech Eretz. Derech Eretz es la naturaleza, lo circular, y esa línea que baja, que ilumina, que llena los recipientes, es el libre albedrío, que representa en general la naturaleza, incluyendo el cuerpo del hombre y su alma animal, y esa línea que baja representa el alma divina del hombre. Con esto hacemos un resumen de estas 60 hojas que estudiamos de el Arizal. El que estudió hasta este momento con nosotros puede ver cómo todo se va conjugando. Y hoy vamos a seguir con el tema de cómo aquí leemos en la primera parte de este capítulo. Este capítulo es muy importante y por eso lo vamos desmenuzando de a poco. El orden de la ubicación de Ilyosher dentro de los Igulim es así, porque la rectitud penetra el techo de los Igulim, y en el grosor de la ventana del techo de los Igulim se encuentran las Gimel Rishonot, las 3 primeras Sefirot de Yosher, Keter, Jochma y Binah. Entonces, eso significa que está ahí en el techo, que los superior no puede bajar al inferior. Sin embargo, es la primera fase para que eso sí suceda. Y ahora vemos cómo sucede. El Keter transmite o imbuye luz interior a las 10 sefirot de los Igulim. Jochma imbuye Or Primi o luz interior a las 7 Tachtonot, a las 7 sefirot inferiores desde el Gesed a Malchut, del cuerpo de Yosher. Y Binah, luz circundante a esas mismas 7 inferiores, entonces Keter se ocupa de las 10 sefirot de los Igulim, de la naturaleza, o sea que ese Keter, que es el inconsciente, que está por encima del cerebro, está encima de Jochma, esa luz que rodea, trae luz interior a todas las 10 sefirot de los Igulim,
y Jochma y Binah se ocupan de influenciar especialmente a las 7 sefirot interiores. Como habíamos dicho alguna vez, que lo correcto es el camino del rey, Derech HaMelech, que el Melech es Moach Lev Kaved, cerebro, corazón y hígado. El cerebro, que en este caso comprende Keter en forma inconsciente y Jochma y Binah, influye y maneja los 7 cualidades del corazón inferiores, las 6 cualidades y Malhut, de manera que a través de esa luz que les transmite y que se incluye en los recipientes de las inferiores. Ahora, estuvimos hablando la vez anterior entonces que, dando un ejemplo de lo que es el Yosher y lo que es el Derech Eretz, con el tema de la Torah, que la Torah tiene una parte que habla sobre toda la creación y sobre todas las cosas que sucedieron, y luego en determinado momento, cuando empieza a dar las instrucciones, después de 1820 versículos, entonces allí empieza a dar un Derech Eretz, una instrucción de cómo manejarse en el mundo, que está por encima del otro Derech Eretz, que es la forma natural que la persona se comporta en el mundo. Una es la naturaleza propia de cómo uno se maneja instintivamente en las cosas naturales, y otra es cómo uno es educado para manejarse de esa manera. Y es tan importante a tal punto que dijimos la vez pasada que un Talmid Jajam, un sabio que no tiene Derech Eretz, que no sabe cómo comportarse en la naturaleza y en la sociedad, es peor que un animal muerto, en el sentido que un animal taref, que fue asesinado y no fue cortado, no fue sacrificado con las leyes de Kashrut. Esa es la importancia del Derech Eretz. Pero todo eso, por eso dice Derech Eretz Katmal la Torah. El Derech Eretz fue anterior a la Torah, es anterior a la Torah. ¿Por qué? Porque es al estilo de que Dios creó durante los 6 días una naturaleza, un mundo, después creó al hombre que dio las instrucciones, y ese hombre es la finalidad de la creación, Adam, y él es el que trae el libre albedrío. Pero sin el Derech Eretz, si uno no tiene una forma de comportarse, no puede tener libre albedrío. ¿Por qué? Porque si uno tiene errores, si uno tiene ocultamientos dentro de sí mismo, si no se conoce perfectamente, si comete pecados que tiene que autojustificarlos, eso le impide ser libre, eso le impide decidir cuál es la verdad, porque tiene que justificarse a sí mismo. Cuando uno se decide revelarse la verdad y conocerse verdaderamente como es, a pesar de que no puede rectificar todas las cosas que hizo, de todas maneras le pide a Kadosh Baruj Hu sinceramente que lo ayude a cambiar, y a Kadosh Baruj Hu lo ayuda. Ese es el poder del libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad del hombre de confesar que no es más que el resto de las criaturas, y que le pide a Kadosh Baruj Hu que lo ilumine y lo guíe y le muestre cuál es su voluntad, y que en realidad él no es nada, simplemente es un instrumento que usa Kadosh Baruj Hu para revelarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir revelarse a sí mismo? Aquí vamos a ingresar específicamente en lo que el Rab nos quiere explicar hoy, y es algo que muchas veces escuchamos pero que no entendemos muy bien,
hasta ahora. Vamos a tratar hoy de hablar de ese concepto. Dice el Rab que tanto esa luz de Keter que baja y se imbuye dentro de las 10 sefirot, estamos hablando de Atzilut, ¿no es cierto? Todo lo que sucede en Atzilut es un ejemplo de lo que va a pasar después, pero cuando uno habla de las sefirot, se refiere a las sefirot puras y unidas a Dios que están en Atzilut. Después, cuando descienden y se produce ocultamiento y un sentido de separación, que el ego funciona, entonces eso es al estilo de las sefirot, pero no se llaman sefirot ya, se llaman poderes del alma o se llaman vestimentas. Las sefirot son sefirot celestiales supremas que son una con Dios, y cuando nos referimos a ellas en Kabbalah se refiere a las sefirot que hay en Atzilut, en el mundo superior, y en Hasidut también se habla de las sefirot Agnuzot, las sefirot ocultas en la esencia de Dios antes de la contracción, o sefirot Enketz, las sefirot infinitas que hay allí, que no es el tema de hoy. De todas maneras, esas sefirot que estuvimos hablando, todo esto que estamos hablando ahora, para entender lo que es el mundo de Atzilut, que se van, como dice Paulina, se van transformando para aparecer en los mundos inferiores. Esa transformación significa que ya no son 100% lo que eran, sino que hay un ocultamiento. Por eso decimos que en el mundo de Briá la mayor parte es bueno y hay una pequeña parte de malo, que bueno y malo es ocultamiento, por supuesto, y Yetzirá es 50 y 50, y hacia la mayor parte es malo. Atzilut es 100% divinidad, es emanación, es conectado con la divinidad. Entonces todo esto que estamos hablando se produce en general dentro de lo que es Sha'ashuim Atzmiim. Sha'ashuim Atzmiim habíamos dicho, vamos a escribirlo en hebreo, a ver si funciona este teclado. Sha'ashuim Atzmiim. La mayoría de ustedes sabe leer esto en hebreo que he puesto sin la fonética. Sha'ashuim entonces son los divertimentos interiores, los deleites del ser. Y ahora vamos a entender que esto es nada más que una metáfora para referirse, un código, como decimos de siempre, que los cabalistas utilizaron. El Rabbi Shimon Bar Yochai, al escribir el Zohar, lo utilizó para referirse a algo que dice aquí. Vamos a leer esto que estamos leyendo. Fue traducido posiblemente hace 10 años más o menos, y pertenece a aquellos que estudian hace mucho con nosotros. Pertenece a la página de estudio para estudiantes avanzados, en la parte donde habla de los mundos. Entonces, si entran allí, van a poder estudiar cosas que en general, si uno los lee tal como están acá en el web, no se entiende demasiado. Pero si los vamos elaborando con el tiempo, con estos estudios, entonces se van a empezar a entender. No lo pueden abrir porque está separado en 3 renglones. Si lo copian
y lo pegan en... Yo lo acabo de copiar de la página misma. Si lo copian y lo pegan puede ser que tengan razón. Copiando y pegando se puede. Ok. De todas maneras, si ustedes quieren entrar no a través de eso, si entran a la página dimensiones.org, arriba van a ver que dice conceptos básicos de Kabbalah, y dentro de conceptos básicos de Kabbalah, el quinto punto dice introducción para estudiantes avanzados, y ahí tienen cantidad de material donde habla de las sefirot, habla de los poderes del alma, habla de los mundos donde se encuentra esto que acabamos de poner, los nombres de Dios y otros trabajos que fuimos incorporando con el pasar del tiempo. Entonces vamos a leer de aquí un poco qué son los Shashuim Atzmim. Shashuim Atzmim recibe también el nombre Shashuei Amelech Beatzmuto. ¿Por qué dice Shashuei? Porque es la Smihut, cuando una palabra es una palabra se refiere a algo que pertenece a la segunda, por ejemplo los Shashuim del Melech, como dice acá, entonces la terminación Yud Mem, que es el plural, se transforma en esta Shashuei. Todas las palabras técnicas se las habrá explicado Miriam en alguna de sus clases de hebreo, pero Shashuei Atzmim significa Shashuim Shel Amelech. En vez de decir Shashuim Shel Amelech, se dice Shashuei Amelech Beatzmuto. Shashuei, entonces son los Shashuim. Amelech significa el rey, y Beatzmuto significa en su esencia, es decir, los deleites del rey en sí mismo o en su esencia. Este es el primer nivel de revelación de la luz interna de Dios, su capacidad innata hacia sí mismo, por así decirlo. O sea, no es una revelación hacia el exterior, sino es lo que hablamos algunas veces, que es la revelación hacia sí mismo. Hay una luz interior que uno tiene, que incluso uno mismo no es consciente, pero cuando uno toma conciencia de esa que uno tiene ahí adentro, entonces eso se llama la primera revelación de luz, pero sigue siendo interna, es como dentro del inconsciente todavía, que uno puede atisbar, pero para nada sale al exterior, ni los que están afuera pueden percibirlo de ninguna manera. Entonces Shashuim Atzmim se refiere a la luz que brilla hacia sí mismo en contraste con la luz que brilla hacia el otro. El brillo Shashuim Atzmim o Shashuei Amelech Beatzmuto está basado en el versículo en Proverbios: y yo era Shashuim, los deleites de Dios día a día. En el cual la Torá, la luz infinita de Dios, en todos los niveles de revelación, desde Yahid hasta su entrega a Israel, en el más bajo de todo el mundo, se expresa en primera persona. Yahid, entonces, un nivel superior todavía a Shashuim Atzmim, que se refiere a esa Torá desde la esencia infinita de Dios, que todavía no existe
por así decirlo, en la conciencia misma de Dios, si es que pudiera existir algo así, hasta que se revela en el mundo más bajo. Y Shlomo Amelech, cuando escribió el libro de Proverbios, cuando escribió este versículo, entonces se refiere a la Torá, que la Torá es la voluntad suprema de Dios. Y acá la Torá está hablando en primera persona, que yo, la Torá, soy aquella luz interior. Cuando uno dice luz siempre se refiere a revelación. Cuando uno dice esencia se refiere a aquello que no está revelado ni siquiera para uno mismo. Los 2 días a que se alude en la expresión día a día se refiere a los 2 niveles de Shashuim Atzmim. El nivel más alto consiste en los deleites que toma Dios para sí mismo, por así decirlo, en la revelación de su propia existencia y esencia. El segundo nivel se refiere a los deleites que toma Dios, por así decirlo, en la revelación para sí mismo de su capacidad innata de hacer todo o no hacer nada. Entonces, ¿qué significa esto? Hay 2 niveles de esa luz interior. Una es la luz interior que no tiene ninguna intención de revelarse, o sea, de hacer algo para afuera, sino que es simplemente el regodeo, el placer en sí mismo. Pero hay otro nivel de esa revelación de luz que todavía sigue siendo eso, que todavía no tomó ningún camino hacia afuera, pero que ya tiene una netidad, tiene una inclinación a revelarse hacia afuera, o sea, a transformarse en hechos. Antes del Tzimtzum, los Shashuim Atzmim son el origen esencial en la luz de Dios que lo circunvala todo. O Ein Sof Asobeb Kol Olamim, la luz infinita que rodea todos los mundos y que se hace manifiesta después del Tzimtzum en forma uniforme en toda la creación. Entonces, acá Paulina me está acotando omnipotencia. Se refiere a la luz omnipotente. Omnipotente significa que está en todos lados. Pero entonces acá lo que está diciendo que este Shashuim Atzmim antes del Tzimtzum, por supuesto, estos Shashuim son el origen de la luz que rodea los mundos, que es la luz omnipotente, omnisciente. La luz que penetra los mundos es Or Amemale, uno es omnipotente y otro es omnipresente, algo así, no sé cómo se traduciría, ok, omnipresente. Pero todas esas son palabras muy extrañas, pero lo que significa es lo que estábamos hablando recién. Una es la luz que está implícita pero que no se percibe, y otra es la luz que penetra los mundos, que llena los mundos, o sea que uno sabe que existe. Una es más consciente, se puede sentir, otra es inconsciente, se puede pensar que existe pero no se tiene capacidad para percibirla. Entonces eso Shashuim Atzmim es el origen de la luz Asobeb Kol Olamim, Or Asobeb, la luz que rodea todos los mundos, que como rodea es la calidad de Keter. En este nivel se habla de infinitas sefirot, no solo 10, es lo que llamamos sefirot en Ketz,
vamos a escribirlo aquí ya que ¿qué está pasando aquí? Parece cualquier cosa. Bueno, vamos a escribirlo en hebreo también. Sefirot Enketz Sefirot Enketz. Entonces este es el nivel donde todavía Dios, no, por así decirlo, no eligió cuáles son las sefirot con que va a crear el mundo. Simplemente se está recordeando de todo lo que él tiene dentro de su interior y está empezando a pensar cómo hacer el mundo. Entonces ese lugar donde todavía la luz no se manifiesta, ese nivel superior de Yashim Amtsimim, como decíamos recién, es el lugar de la Sefirot Enketz. Ciertamente está en la capacidad innata de Dios hacer emanar infinitos poderes y atributos, cada uno absolutamente único y diferente de las 10 Sefirot conocidas en la creación. Dios podría haber creado más de 10 Sefirot o menos. Nosotros conocemos 10 porque Él creó el mundo con 10, si no, naturalmente sería para nosotros correcto que existieran más o menos. La palabra hebrea Yashuim en plural significa una dinámica dual de movimiento hacia atrás y hacia adelante. Yo automáticamente me muevo. Yashuim es... Siempre hablamos de los Yashuim que hay en la plaza donde juegan los chicos. Y si se fijaron, la mayoría de los juegos de los chicos tiene que ver con el vaivén o con el sube y baja constante, que es lo que le produce al chico ese placer. Todos los juegos, incluso el tobogán o la resbalada que está fija, de todas maneras también es un subir y bajar. Y cuando uno está ocupándose, por ejemplo, ahora en cosas tan elevadas, en cosas intelectuales, y que incluso mueven sentimientos dentro de uno, como por ejemplo cuando uno siente, no sé si les habrá pasado en alguna de mis clases, pero a veces uno escucha algo muy bueno y de repente le agarra un escalofrío en la espalda, o escuchar una música, o cantar al rap, escuchar una verdad, produce ese tipo de cosas. Entonces el cuerpo necesita descargar esa energía para que el cerebro, para que el alma pueda seguir trabajando. Entonces este balanceo también, que es el movimiento que se empieza a producir para dentro de uno cuando empieza a pasar cosas, cuando se empieza a revelar cosas del inconsciente, se transforma en el ser Ishtalshelut dentro de uno mismo, desde el alma, que es la esencia de Dios, va bajando por distintos niveles dentro de uno mismo, de la persona, hasta transformarse en el mundo de Asiá, que es el cuerpo. Entonces en el cuerpo se transforma en ese movimiento de vaivén, que simboliza todo ese movimiento de revelarse y volver a la esencia, ese movimiento de feedback que se produce allá arriba y que luego se va a transformar, se va reproduciendo en los distintos niveles. Por ejemplo, en el pensamiento que empieza a Jochma, se transfiere a Binah, y Binah
influencia Jochma, y así hay un vaivén, y lo mismo sucede entre todas las sefirot, que Binah produce un entendimiento que estimula a la comprensión, o sea, estimula la creación y la dirección que le da Binah a los sentimientos a través de Dat. Entonces, eso que estamos hablando ahora es lo que se llama Itkalelut, interconexión. Es la base de la Arizal y es una de las formas, o mejor dicho, es la forma de rectificación de la realidad y de los poderes del alma, hacer que cada una de las sefirot y cada uno de los poderes del alma y de todos los puntos y cosas que existen se interrelacionen a través de ese vaivén. Siempre hay Or Yashar y Or Joser, una luz que influencia desde arriba y una luz que retorna desde abajo y que va más arriba. ¿Qué significa que va más arriba? Que cuando ese nivel inferior es estimulado de alguna manera a través de la influencia que se llama Shefa, Ashpa'a, Mashpia, que viene de arriba, entonces eso que sube con más fuerza y va más arriba todavía del origen, entonces sirve que todo eso se eleve. Ese es uno de los significados de lo que significa elevarse. ¿Qué quiere decir elevarse? Cuando uno medita, cuando uno lee Tehilim, cuando uno pasan todas esas cosas. ¿Qué significa elevarse? Justamente que uno que baja, como decimos siempre, que toda bajada, toda caída es en aras de una elevación más fuerte todavía. Entonces ese es el proceso de Shashuim Atzmim, de revelarse y volver a entrar a la esencia, al ocultamiento, y ese ocultamiento, ese entrar de la luz dentro de la oscuridad hace que esa oscuridad se transforme en luz y emita más revelaciones. Bueno, todo esto podemos referirlo a todos los infinitos procesos que hay en la creación, así que es un trabajo que les dejo a cada uno de ustedes, que cada uno medite en cada uno de los procesos que desee, para ver cómo cuando la energía está estática, otro es el tema de la energía. ¿Qué significa energía? Energía significa influencia de un aspecto en el otro. ¿Volvimos? Ok, Baruch Hashem. ¿Cuánto tiempo nos queda? 25 minutos. Para evitar este tipo para evitar que nos quedemos sin clase, tenemos dos conexiones. Una que es la conexión de cable, que generalmente después de un tiempo se corta, que no sé por qué, ya hice bastantes quejas en la compañía y no funciona, y tengo otro módem que es inalámbrico de otra compañía, entonces cuando cuando se corta uno pongo el otro y enseguida estamos juntos. No hubo ningún temblor, no se preocupen. ¿Alguien escuchó algo? No hay que pasar voces que no corresponden. Por los dos voy a mirar las noticias acá en Israel, mientras les pongo una melodía para meditar en las cosas que tenía pensado poner una melodía, pero ahora que me están
Ana Bekoach. Ana Bekoach. Sí, efectivamente hubo un pequeño sismo de 3,8 en la zona de Tiberia, pero se sintió más que nada en el norte. Acá no se sintió, la verdad. En realidad estábamos vibrando tan fuerte que no nos dimos cuenta. Ok, pero aquí en la Tierra del Cielo constantemente hay estos sismos, así que no hay que asustarse. Entonces, continuemos mientras el Rab nos ayuda a sentarnos desde allí atrás, que nuestra alma no se escape del cuerpo. Se nos enseña en Kabbalah que el concepto de movimiento, Na'anua, en castellano, a la mujer que cuida a un niño se llama Nana. Puede ser que Nana porque la nanea al bebé lo mueve así como si estuviera en el parque de diversiones, y de esto deriva la experiencia de Sha'ashuim. Debe ser por eso que los chicos se calman cuando los Na'animotam. No solamente la palabra plural Sha'ashuim expresa este concepto, sino que también el término en singular Sha'ashua denota una forma gramatical dual. Shin Ain, como ustedes vieron acá arriba, vamos a escribirlo de vuelta acá. Sha'ashua, wow. Sha'ashua, ¿por qué no me deja?
Yahshua es como dos veces lo mismo, Shin Ain, Shin Ain. Esa es la base gramatical. La Vav es nada más que para conjugar la palabra, pero la base es Shin Ain, Shin Ain. ¿Qué es esto? La sílaba repetida Shin Ain, cuyo valor es 370, Shin es 300, Ain es 70, en Kabbalah representa el número de luces que se irradian desde el semblante de Dios. Ya. Cuando brillan hacia afuera y luego vuelven hacia la conciencia del semblante divino, nace un Yahshua, un deleite. Entonces están las luces que irradian, Yahshua, van y vienen. La luz del semblante divino se refiere a la luz de la cara del rey. Como está escrito, pues en la luz de la cara del rey está la vida. El verdadero rey, el rey irradia luz, el pueblo es feliz, el pueblo vive. Por esta razón los Yahshuim Atzmiim aluden a Yahshuim Melech Beatzmuto. Este es el nivel del rey cuando experimenta la esencia de su propio ser elevado. Antes de empezar conscientemente a relacionarse con su pueblo y sus necesidades. Es lo que hablábamos la otra vez de el placer que siente el rey de ser rey. Se siente rey y eso le da placer. No hace falta que haya ninguna otra cosa. Sin embargo, sus súbditos añoran ser testigos del resplandor del rostro del rey cuando él se deleita en su propio ser. Para ellos esta es la fuente de la vida eterna. Acá todavía no lo podemos llamar a esto amor, porque amor es un sentimiento. Amor, como todo sentimiento, es lo que uno siente por el otro. En cambio acá estamos hablando de algo esencial, algo que es uno mismo, que está por encima incluso de la mente. Es un placer íntimo que tiene que ver con Keter, con la esencia infinita de Dios, y eso está por encima del amor. El amor, Ahavá significa que uno siente algo por la otra persona, incluso que a veces siente por uno mismo, como está dicho, Be'ahavta l'reajá kamoja, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero acá no se está diciendo que el rey se ama a sí mismo, sino que el rey siente placer por el hecho de ser rey, por encima de todo sentimiento. El amor es la base de todas las sefirot en el momento que salen de esta situación, en el momento en que ese amor es el motor para que todas las sefirot se conecten, influyan y actúen sobre el prójimo, sobre lo que está para afuera. Incluso antes de que eso llegue a influenciar algo que está afuera, el amor prepara todo eso que luego se va a revelar, incluso cuando todavía no está revelado. Pero acá estamos hablando de ese nivel de Yahshuim superior. Como dijimos recién, hay dos tipos de Yahshuim. Esos Yahshuim superior que todavía no tienen que ver con la acción misma, con el hecho de revelarse hacia afuera, sino que tienen que ver con algo interior. Acá terminamos la explicación que hay en el internet sobre Yahshuim Atzmiim, pero está dentro del apartado que se llama Or Ein Sof,
o luz infinita dentro de lo que llaman los mundos en la parte de estudiantes avanzados. Y dentro de los mundos está la luz infinita de Dios, y dentro de la luz infinita de Dios están las 10 etapas de la creación de los mundos, previo a incluso a la creación de Atzilut. Eso se llama Oren Sof. Una de las partes de esta luz infinita, Oren Sof, se llama Shashuim Atzmim. Estos Shashuim Atzmim son tan elevados que está antes incluso de Aliyat HaRatzon. ¿Qué significa Aliyat HaRatzon? Cuando surge dentro de uno la voluntad de crear los mundos. Que eso ya hablamos alguna vez, pero no vamos a profundizar en eso. Estamos hablando de Shashuim Atzmim. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Rab respecto de el estudio de la Arizal. O sea, todo esto está dentro de los Shashuim Atzmim. Ubecholzot, y sin embargo ya produce luz que ilumina para dar vida. Estamos hablando entonces ahora de esa luz que ilumina para crear, que es el segundo nivel que está hablando aquí. Nuevamente, el primer nivel es un nivel tan elevado que no está tratado explícitamente en la Kabbalah de la Arizal, no está tratado en la Kabbalah en general porque es antes del Tzimtzum. La Kabbalah se refiere a lo que pasa después del Tzimtzum. Entonces, para entender lo que pasa con el Tzimtzum, acá el Arizal está trayendo aquellos Shashuim Atzmim que son el nivel inferior de Shashuim Atzmim, que tienen que ver con la creación de los mundos. La parte de la luz infinita de Oren Sof, que tiene que ver con la creación de los mundos. Entonces hablamos ahora de lo que es la Jochma. Hasta la clase anterior habíamos hablado, incluso ahora, de ese Keter que trae luz interior a las 10 sefirot de lo circular. Ahora vamos a ver cómo Jochma trae luz interior a las 7 inferiores. Entonces, como estamos hablando dentro de los Shashuim Atzmim, esta Jochma da vitalidad al Yosher del Atzmo. Todavía no salió. Estamos todavía en los Shashuim Atzmim, con todo lo que eso significa, pero ya está empezando a funcionar esa Jochma dentro de los Shashuim Atzmim para crear los mundos. Entonces ilumina lo recto de eso que es de uno mismo, el cuerpo de uno mismo, los Zain Tachtonot. Entonces de la Jochma se ilumina luz interior, vitalidad interior dentro del cuerpo mismo, que es lo que decimos siempre, que la Jochma junto con Binah da origen a los sentimientos. Acabamos de traer una palabra que lo nombramos muchas veces, pero en este caso estamos
diciéndolo en concepto de Kabbalah de Hasidut, que es el Guf. ¿Qué es el Guf? Cuerpo. Pero estamos hablando de cosas espirituales todavía. Entonces, ¿qué significa cuerpo espiritualmente? Se refiere a las 7 cualidades inferiores. El cerebro son las 3 superiores, el Guf son las 7 inferiores. Y específicamente es la excitación de las cualidades. Entonces son las 7 inferiores, que es Ipalut, Amidot, que significa excitación de las cualidades. ¿Qué significa entonces que Jochma, la luz interior, hace que las midot, las sefirot inferiores, los sentimientos empiecen a moverse, empiezan a tener vitalidad? Entonces, así como el cerebro da vitalidad a todos los miembros del cuerpo, dentro del cerebro está Jochma, espiritualmente dentro de la mente, del árbol de la vida está Jochma, que da vida interior, además de influenciar sobre el Binah, esa vida, esa vitalidad que produce Jochma es una vitalidad interior para las 7 inferiores. ¿Qué son las 7 inferiores? El amor, el temor. Ahí es donde empieza a surgir todas estas cualidades, como decíamos recién. Y por lo tanto todos los demás miembros del cuerpo donde se invisten estas cualidades. Cuando no hay Jochma, cuando el cerebro no funciona, o sea, una persona cuyo cerebro no da vitalidad al cuerpo, entonces uno tampoco siente emociones. A veces no es el lenguaje en sentido de hablar, sino que es la energía, la luz. Ahora para entender eso hay que ver qué es Jochma. Jochma es el rayo de luz que ilumina, que viene del inconsciente. ¿Cómo se siente eso generalmente? Cuando uno de repente se le revela dentro de la mente una idea, cada uno tiene distintas inclinaciones, distintas como diría, distintos motivos por los cuales se excita, pero esa primera idea, cuando se le ocurre una idea a alguien, ya sea una idea nueva o algo que es producto de toda una elaboración, que es esa luz que vuelve y llega hasta arriba y produce una respuesta que es una nueva idea, entonces uno siente una excitación, como decíamos recién. Claro, es ese eureka. Ahora, ese eureka, si mal no me acuerdo, es cuando Hipócrates, cuando Aristóteles fue,
que descubrió el peso específico de las cosas? No, Einstein no dijo Eureka. Eureka lo dijo un griego hace miles de años, que fue el que descubrió. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó? Que había un rey que mandó hacer una corona de oro y de repente desconfió del orfebre y le preguntó a Aristóteles, ¿no? ¿Quién era? Arquímedes. Muy bien, Vivi. Arquímedes, que era un gran genio de aquella época. Yo seguro que era judío, pero digamos que para la historia quedó como griego. Ese Arquímedes, el rey le dijo: porque quiero saber si este hombre me puso adentro algún otro material menos valioso, pero sin destruir la corona, porque si al final no estaba mal hecha, si era todo de oro, no quiero que la destruya porque está muy linda. Entonces él, después de pensar y pensar mientras se bañaba, se dio cuenta que todo cuerpo que se sumerge en un líquido desplaza una cantidad, un volumen igual al volumen, o sea, el peso, como era, todo cuerpo que se sumerge en un líquido desplaza un volumen igual al peso del volumen del líquido desalojado, algo así. El asunto es que él descubrió que si sumergía esa corona en el agua y después medía cuánta agua se había derramado, entonces si es otro metal que no sea oro, el volumen, que el peso tenía que ser el mismo, porque eso sí se puede medir fácilmente, pero si no era todo oro, entonces el volumen iba a ser diferente. Entonces él midió el mismo peso en oro puro, por más que tenga otra forma, el volumen es el mismo, y después puso la corona y vio que el volumen que desplazó de agua no era el mismo, entonces dijo: no, esto no es oro puro, acá el orfebre metió algo que no era oro, y por supuesto debía haber sido más barato, porque si era más caro no tenía sentido. Entonces el rey mandó a degollar al hombre, y él dijo Eureka. Ese Eureka, digamos que seguramente Selgas o alguien de ustedes debe saber lo que significa Eureka en griego, ¿no? Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia abajo, hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Ok, ese es el empuje, pero hay otra. Y el empuje tiene que ver con el peso, así que está bien. Ok. Lo encontré, quiere decir Eureka. Ok. Vamos a decir que hay dos pasos. Hay un momento en que de repente se le descubrió dentro de él la Jochma, brilló ese rayo de Jochma, y él sintió una alegría, sintió una emoción dentro de su interior, y esa emoción hizo que él diga Eureka. Entonces, decir Eureka ya es Binah, porque él entendió, él descubrió ya, y a través de un razonamiento. El razonamiento es Binah. En un momento previo, puede ser que haya sido un segundo antes o no sé cuánto, cuando vio que el agua se caía, vio que ahí estaba la idea. Eso es Jochma. Pero para entender bien cómo funciona eso, para
para definir esta frase que ustedes acaban de escribir, tuvo que usar Binah y después dijo Eureka. Entonces, lo que estamos hablando es todavía antes del Eureka. Nosotros estamos hablando que Jochma produce una Itpaalut Bamidot, produce una alegría. La alegría es Binah, la alegría ya es Binah, pero la revelación de Jochma en las Midot no se transforma en alegría, sino que es una sensación interior que solamente uno siente. Después cuando eso se transforma exteriormente, por eso Binah da una luz exterior, y en cambio la Jochma es algo pnimí. Por eso la gente que es intelectual se lo llama pnimí, se lo llama que es interior. Él medita y a veces está meditando y siente cosas en su interior, pero afuera todavía no se le nota. Aquel que le ve la cara puede ser que transmita algo, pero no es una cara de alegría, sino que es una cara de placer. Se revela ese placer en Jochma, que es una cara diferente. La cara de la revelación de Jochma no es la misma que la cara de haber entendido en Binah. Es interesante esto, y quiero que ustedes lo practiquen y lo traten de ver en ustedes y en las personas, cómo es que se revela Jochma, porque Jochma y Binah son cosas de interior, pero ¿qué quiere decir que se revela? ¿Cómo se transmite a las emociones? ¿Qué tipo de sensación uno tiene? Sensación son las emociones, las 7 inferiores. Las 6 son las todavía está adentro. Nuevamente, para aquellos que todavía no tienen bien encuadrado cómo se dividen las 6 y las 7. Jochma no hay ningún problema, es todavía dentro de la mente. Da'at, Jochma y Binah. Da'at es el intermediario que da origen a las... O sea, que transmite aquello que Jochma y Binah tienen para influenciar a las cualidades. Jochma da una luz interior, Binah una luz exterior. Todavía no hablamos de Binah, pero ya entendemos un poco cómo funciona este asunto. Jochma or pnimi, Binah or makif, exterior. Cuando a uno se le eriza el cuerpo, en general los demás no lo ven. Eso es Jochma. Binah es más bien cuando uno habla, cuando siente necesidad de expresar al otro. Pero eso es algo consciente. Cuando uno se le eriza la espalda, es algo inconsciente, es algo que tiene que ver con los reflejos interiores. Eso es Jochma. Nuevamente, es todo consciente, pero uno influencia en forma interior, otra influencia en forma exterior. Entonces eso se llama Itpaalut Amidot. Itpaalut viene del verbo lif'ol, que quiere decir acción, actuar. Quiere decir que las Itpaalut quiere decir que hay algo que está haciendo, produciendo una acción en las cualidades. Las cualidades se sienten
activadas. Estamos haciendo mucho hincapié en todo esto porque son cosas básicas, son conceptos que es bueno profundizarlos y verlos desde todos puntos de vista y experimentarlos para tener una base firme para el futuro. Y aparte es lindo, ¿no? Es lindo descubrir este tipo de cosas. Entonces la Jochma es una idea, un juego, un intelecto, una mente que se revela como un rayo, como un punto luminoso que relampaguea sobre el fondo, sobre la base del cerebro y del corazón. Esta es otra palabra que se usa mucho. Una persona brillante se dice que tiene un sehel mavrik. Mavrik viene de Barak, que significa rayo. Una persona brillante también significa punzante y poderoso, con fuerza, con otzma. Esa es la característica de Jochma. Y por eso llega hasta el interior de las cualidades del corazón y producen esa itpalut, esa excitación. Entonces ¿cómo se diría en castellano? Esa brillantez, en castellano se llama el brillo, como el brillo del rayo. Las cualidades de Adam Kadmon entonces se excitan y se despiertan con esta luz radiante que tiene. Es algo radiante como un rayo, y esos rayos disparan flechas que van hacia todo el cuerpo, hacia dentro del cuerpo, y de allí todas las cualidades se despiertan y se activan. Entonces esa es la imagen del rayo. El rayo no solamente ilumina, sino que produce un efecto. Cuando cae en la tierra, que sería el cuerpo, ahí produce una descarga de energía tremenda que, como ustedes saben, cuando uno escucha un rayo, uno ve y siente el temblor de la tierra y siente todos los efectos, todos sus sentidos se excitan. Acá estamos hablando de Adam Kadmon, así que si esto que nosotros estamos hablando es aquí en la tierra, que es infinitas veces nada en comparación con Adam Kadmon, ¿se imaginan lo que significa toda esa revelación que crea universos infinitos? Está escrito en Hasidut que en la persona común, que es el Beinoní del Tanya, el hombre intermedio del Tanya, el corazón no se excita de verdad,
si no entiende perfectamente las cosas. No le alcanza con esas revelaciones de Jochma, esos rayos de revelación, que solamente pueden producir una excitación exterior inicial. En el Beinoní, para que esa excitación sea verdadera, en él tiene que entender, tiene que meditar. Los primeros Hasidim acostumbraban meditar 3 horas antes de hacer tefilá, y no le alcanzaba con tener una abracá, hacer una revelación fugaz como un rayo, sino que meditaban en profundidad hasta que las cosas se asentaban bien en él. Y cuando las cosas se asientan muy bien en la mente, entonces ahí pueden penetrar y entrar dentro del corazón y iluminar el corazón de verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos del tzadik, cuando hablamos de Adam Kadmon, esa revelación de Jochma ya produce Itpalut Amidot. En cambio, cuando bajamos y hablamos del hombre normal, creo que ya estamos terminando la clase, ¿no? Le agregamos 5 minutos más, así redondeamos un poquito más. Siempre nos cuesta despedirnos. En la persona normal no alcanza con esa abracá para poder verdaderamente sentir algo por determinada cosa. El tzadik, que está completamente anulado a Dios y está perceptivo y abierto constantemente, y no hay barreras ni mentales ni corporales que afecten su conexión con Dios, entonces esa percepción es instantánea. Por eso, cuando el Rebbe recibía a miles de personas que le daba el dólar, no necesitaba que la persona le cuente quién es y le diga todas sus cosas y sus problemas. Él lo miraba y ya enseguida sabía qué le pasaba y le daba una brajá y un consejo adecuado a lo que él necesitaba. ¿Por qué? Porque tenía una revelación de Jochma que enseguida producía una revelación en sus cualidades y Itpalut Amidot, y podía decir a la persona lo que recibía directo de Dios. La persona normal, para explicar algo o para percibir algo, para comprender la realidad, ¿qué quiere decir comprender la realidad? Que su mente funcione, y para que su mente funcione tiene que traer esa luz infinita que viene de adentro del Keter. Entonces necesita meditar y entender. En cambio, los Hasidim de esta época, no sé si se dieron cuenta, que a veces con 5 minutos de tefilá ya se conectaron con Dios y tienen que salir y pueden salir al mundo y hacer el trabajo que se les pidió. Hay mucha gente que dice, wow, vos ni siquiera hiciste tefilá, ni siquiera entendiste lo que dijiste. Es porque existe una conexión tan grande con Dios
una anulación tan grande que uno está conectado constantemente con Dios. No solamente esos 5 minutos o 10 minutos o 3 horas en que está trabajando, estás meditando, sino que son 24 horas, incluso cuando uno duerme, que está conectado con Dios y pensando en el trabajo que tiene que realizar, y pensando en Hasidut, y pensando en cuál es la voluntad de Dios, y pensando en Psukim, y pensando en lo que el Rab le dijo, y las Sijot, y todos los libros que se leyó. Eso está constantemente, entonces es un estado constante de inspiración y de meditación. Entonces, a veces cuando uno piensa demasiado, a veces me hacen algunas preguntas, les voy a contar alguna experiencia que me sucede muy a menudo. A veces me hacen preguntas y entonces yo no quiero contestar de acuerdo con el entendimiento y pensar bien qué es lo que quiero decir, y cuando les digo algo de acuerdo a lo que yo medité, surge algo interesante, pero no es tan efectivo como cuando a veces me preguntan algo y yo enseguida le contesto y sin entender bien por qué. Le contesto y la persona dice: ¿cómo puede ser que me conoces tan bien? Me pasó muchas veces. ¿Cómo puede ser que me conoces tan bien si yo no te dije nada todavía y vos ya me estás diciendo algo? Entonces, una cosa es que uno no dé importancia y conteste sin pensar, y otra cosa es que esté tan concentrado en ayudar que HaKadosh Baruj Hu, él pone sus palabras directamente allí. Entonces eso es lo que se llama Kavaná en Kabbalah, intención. ¿Cuál es la intención? Si uno tiene una intención correcta, entonces HaKadosh Baruj Hu lo ayuda. Si uno no tiene intención, o su intención es negativa, entonces HaKadosh Baruj Hu pone una mala contestación. Y por eso a veces surgen resultados que uno no lo esperaba y que son muy superiores a todo lo que uno podría. Pero de todas maneras no es algo que hay que hacer constantemente, o mejor dicho, eso es algo a lo que uno tiene que tender y hacer constantemente, pero también es producto de un trabajo, de trabajar sobre uno mismo y tratar de que las cualidades y los pensamientos estén en consonancia. Es lo que dijimos al principio de la clase con respecto a la interinclusión. Cuando se interincluyen las sefirot y se producen canales abiertos en que todo funciona, entonces ese rayo penetra inmediatamente y llega a la acción. Cuando no hay interinclusión y cada uno trabaja por sí mismo, entonces esos canales de energía que transmiten la inspiración divina de Dios, la luz infinita, ahora en Sof, entonces hayan escollos y tapones, y entonces ahí es cuando se necesita meditar, y generalmente esa meditación no lleva a cosas correctas. Y es el trabajo del estudio de la Torah y decir Teilim. Por eso es importante todos los días leer Gitas, porque dice el Rebbe que si uno supiera la fuerza que tienen los Teilim, uno estaría diciendo 24 horas por día Teilim sin parar. Y así lo mismo sucede con el estudio de la Torá, con el cumplimiento de los preceptos. Si uno tuviera idea de la fuerza que tiene todo eso, entonces todo el mundo lo haría y estaría haciéndolo, y podría llegar a la felicidad y al placer y a cumplir sus objetivos sin tantas inconvenientes. Pero bueno, eso es algo que es parte también de este mundo, de la naturaleza, y por algo HaKadosh Baruj Hu lo hizo. Puede ser que para que lleguemos a la conclusión de que, como dijo Shlomo HaMelech, Hebel Avalim Akol Hebel, todo es
vano, todo es como el aliento que sale de la boca, que sale y se le va. Wow, el antivirus me acaban de decir que paró un ataque de no sé quién. Interesante. Bueno, Baruch Hashem que tenemos un buen antivirus. Ok, entonces nos despedimos. Nos quedan 3 minutos de clase, no se vayan. Me gusta siempre cuando termine la clase ver las cosas que me escriben. Somos 23 o 22 personas, así que espero que me pongan el feedback cuando se termina la clase y aparece la pantallita. No se vayan todavía. Leímos media página, pero me parece que acá voy a apuntar lo que vamos a hacer la próxima clase. Era algo importante detenerse en esto para que baje ese rayo Maverick que ilumina desde arriba. En una época Kenia desgrababa las clases de la risa, pero creo que hizo las primeras y nada más. Jaime, felicidad, buena semana, los esperamos mañana, Jaime. Oh,